La magnitud del vector torque que habíamos definido anteriormente como a través de la letra tau, que igualamos a una fuerza aplicada por el brazo de palanca, que en principio es la distancia del eje de rotación al punto en el que se aplica la fuerza, por el seno del ángulo entre estos dos vectores. Seno del ángulo θ lo definimos así matemáticamente. Sin embargo, también establecimos una convención en la cual si el movimiento va de forma inversa a las manecillas del reloj, era un movimiento positivo, es decir, de esta forma es positivo, y en sentido a las manecillas del reloj era un giro negativo. Esto se puede traducir a través de la famosa regla de la mano derecha, donde usamos la mano derecha, obviamente, para poder describir la dirección del movimiento. Sí, de esta forma, si algo está girando en sentido inverso a las manecillas del reloj, hacia donde apunte nuestro dedo va a ser el valor en el que el torque va a estar apuntando. Y esto porque no siempre tenemos torques en dos dimensiones, o al menos no representados así. Podemos utilizar la regla de la mano derecha, la cual también nos ayuda, por ejemplo, a destapar objetos, por ejemplo botellas, o sacar tornillos. La regla de la mano derecha funciona de la misma forma, siempre y cuando la rosca no esté invertida, usando nuestros dedos índice, medio, anular y meñique para representar hacia dónde va a ser el giro, y conforme a donde apunte nuestro pulgar, pues es a donde va a estar apuntando el vector torque. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tornillo que queremos aflojar, o una tapa o lo que sea, aquí un poco feo, bueno, si nosotros lo queremos sacar, es decir, queremos aflojarlo, queremos hacer que se vaya hacia arriba, pues entonces la regla de la mano derecha dicta que lo giremos en esta dirección. Utilizando la mano derecha podemos simplemente ver hacia dónde. Si lo queremos nosotros apretar, es decir, que se dirija hacia abajo, pues entonces el sentido de la rotación es a la inversa, hacia el otro lado. Lo mismo funciona para las tapas, es una convención no solo en la física, sino en el diseño industrial. En algunas aplicaciones se utilizan la famosa rosca izquierda, o no recuerdo de qué otro nombre se le conoce, pero también podemos encontrar diferentes tipos de enroscados en donde tenemos que girarlo hacia el otro lado. Pero bueno, en esos casos el fabricante lo especifica, y para motivos de este curso pues vamos a estar utilizando esta misma convención, a menos que el problema dicte lo contrario. Bien, entonces de esta forma podemos hacerlo en tres dimensiones, sin importar siquiera que tenemos un plano XY y el eje Z es donde gira. No, en realidad si nosotros aplicamos una fuerza en cualquier dirección y tenemos un eje de rotación hacia donde sea que apunte, ya sea en el mundo real o aquí en un ejemplo, pues nosotros podemos utilizar la regla de la mano derecha. Entonces imagínense, por ejemplo, también el caso de los cilindros del ejemplo anterior. El eje de rotación estaba en esta dirección, ¿no? Como lo vimos ayer, pues nosotros aplicamos la regla de la mano derecha aquí con nuestra mano. Sabemos que nuestros dedos apuntan en esa dirección, o en dirección contraria, y así podremos nosotros ver hacia dónde gira el objeto usando la mano. Bien, entonces esto es nada más para cotejar el hecho de que podemos obtener tanto la magnitud, que es esto, la fuerza por la distancia del eje de rotación por el seno de θ,
y la dirección. Entonces aquí nosotros ya podemos empezar a visualizar que este vector tau es de verdad un vector, tiene magnitud y tiene dirección. Después vamos a ver cómo calcularlo de forma analítica. Es un poquito extraño cómo se calcula, pero aquí tenemos al menos ya una descripción un poco vaga de dirección y sentido de este vector tau. ¿Sí? Entonces este estrictamente es solo su magnitud. Bien, a lo que quiero llegar con esto es que nosotros podemos, o bueno, ya fuimos capaces en el ejemplo anterior de poder definir la magnitud y hacia dónde gira un objeto si nosotros le aplicamos una serie de fuerzas, no solo una, y es precisamente lo que calculamos aquí en un momento de torsión neto. Es decir, cuando está sujeto a varios momentos de torsión, a varias fuerzas que producen un torque, y a partir de ello nosotros podemos encontrar los movimientos de rotación de diversos objetos. Entonces, si consideramos una partícula que se encuentra rotando a través de un eje, por ejemplo, no sé, este es el eje de rotación y la partícula pues se ve, no sé, la voy a dibujar aquí. Entonces imagínense que está aquí rotando la partícula en una cierta dirección. Yo sé varias cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál es la distancia desde el centro de mi eje de rotación hasta la trayectoria de la partícula. Esto es lo que llamamos como R. Si está sujeta a una fuerza totalmente perpendicular en cualquier momento a mi eje de rotación, entonces esta fuerza se va a ver descrita de esta forma. Suponiendo que no es solo una fuerza, sino que cientos, decenas o varias fuerzas actúan sobre esta partícula, pues en realidad esto va a ser lo que va a estar produciendo un torque neto. Vamos a definirlo así. Esto es lo que resultó de haber empujado la partícula tantas veces. Tiene al final de cuentas un torque perpendicular a la superficie de rotación, a la trayectoria de rotación, perdón. Y por supuesto esto va a generar un giro. Se ve en el curso de física que para que exista un movimiento de rotación no es negociable el hecho de que no haya una aceleración centrípeta. Entonces aquí también hay una fuerza que va en dirección al centro de rotación. Esto es lo que vamos a llamar como fuerza radial. ¿Sí? Es diferente a la fuerza que se ejerce en este modo tangencialmente a la trayectoria, porque estrictamente lo que produce el movimiento circular es esta fuerza radial. Eso no es negociable, siempre debe haber una fuerza radial. Sin embargo, el torque lo que nos va a estar generando es un cambio en la aceleración. Recuerden que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y el torque es directamente proporcional a la aceleración angular. Lo que esto significa es que, bueno, podría estar girando y no tener un torque neto. Si está girando en círculos o en un movimiento circular uniforme, no acelerado, pues significa que solamente tiene esta fuerza radial. Si además de estar acelerando radialmente, está acelerando tangencialmente, entonces tenemos una aceleración angular. Y esa es la importancia de la sumatoria de torques, porque nos genera un cambio en la aceleración angular. Recuerden que la aceleración angular en principio es que tanto cambia la velocidad angular, y la velocidad angular es que tanto va cambiando a través de esta trayectoria circular. Entonces, la magnitud del torque, pues ya lo conocemos, es este cambio en la fuerza. Entonces aquí lo definimos como una fuerza por el brazo de palanca y el ángulo entre estos dos vectores. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. La sumatoria de todos los torques, como tal, que llamamos sigma tau, pues es en realidad la sumatoria de varias fuerzas. Como bien lo dije aquí, esto ya es el resultado de un torque total.
Entonces tenemos varias fuerzas, podemos hacer una sumatoria de fuerzas también, las cuales pues son tangenciales al movimiento, es decir, toda aquella fuerza cuyo ángulo con respecto al vector de este que llamamos R pues sea de 90 grados, es decir, estamos aquí ya discriminando aquellas fuerzas cuyo seno de teta sea igual a 1. Y esto multiplicado por esta distancia con respecto al centro de rotación, es decir, este vector R. Bien, entonces yo puedo redefinir esta cosa que al final de cuentas es una fuerza, y de acuerdo a la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Y aquí le voy a poner un sufijo importante, es una aceleración tangencial, porque como ya lo dije y repito y recalco, aquí hay una aceleración radial, es decir, una aceleración centrípeta, la cual en principio aquí para conocer las fuerzas tangenciales no me importa. Por ahora, lo que me importa es lo que esté generando una aceleración angular, y la aceleración radial o la aceleración centrípeta no me genera una aceleración angular. Bien, entonces es importante definir eso. Son todas las aceleraciones que se dirigen en sentido tangencial a la trayectoria, únicamente. Y esto pues es precisamente lo que puse en el círculo aquí, es una sumatoria de fuerzas, son las aceleraciones tangenciales y el vector de desplazamiento o de distancia entre el centro y la trayectoria. Entonces, aquí ya más o menos podemos empezar a describir qué es todo esto, ¿no? Al final de cuentas, habíamos visto que una aceleración tangencial o una aceleración en un círculo, como lo habíamos expresado en las relaciones lineales y angulares, pues en principio alfa es igual a sobre r. No lo habíamos descrito aquí, pero esta aceleración tiene que ser forzosamente tangencial. Entonces, de nuevo, por las mismas razones, si yo despejo la aceleración tangencial, pues voy a encontrar que esta va a ser igual a la aceleración angular por r. Es decir, si yo lo reescribo aquí, esta va a ser masa por aceleración angular por r. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces significa que la suma de torques al final de cuentas va a ser masa por r cuadrada por aceleración angular. Y de aquí tenemos una expresión muy similar a lo que es la segunda ley de Newton, si lo vemos de esta forma. Es masa por aceleración, pero aquí tenemos algo extra. Esto es a lo que nosotros vamos a llamar como un momento de inercia. Este momento de inercia es exclusivamente para una partícula que se mueve a través de una trayectoria circular. Esto es lo que se le conoce a través de la letra I, y es justamente esto que les digo que se llama momento de inercia. Bien, entonces la ecuación al final de cuentas nos queda de la siguiente forma. La suma de torques o de momentos de torsión, sigma tau es igual a I por aceleración angular. Si nos damos cuenta, pues entonces esto parece como fuerza es igual a masa por aceleración, y precisamente es el análogo en cantidad de movimiento angular para la masa. Es como la masa, y alfa, pues ya habíamos dicho que es como la aceleración, y esto es casi igual que una fuerza. Entonces, una fuerza que me produce un movimiento angular es igual a una masa de movimiento angular por la aceleración. ¿Qué significa la I y por qué tiene una R cuadrada aquí multiplicada?
Imagínense dos situaciones. En una tenemos un objeto relativamente masivo dando vueltas en un radio relativamente pequeño contra un objeto pequeño dando vueltas a través de un círculo o una trayectoria circular relativamente grande. ¿Qué cambiará? Bueno, si nosotros tratamos de hacer girar esto, pues en realidad no cuesta tanto trabajo, porque I depende directamente del cuadrado del radio. Mientras que si nosotros tratamos de mover un objeto relativamente ligero a través de una trayectoria larga, pues entonces esto tampoco costará en realidad tanto trabajo porque depende directamente de la masa. Si hacemos lo contrario de tratar de mover un objeto masivo a través de una trayectoria grande, pues entonces va a ser más difícil conferirle una aceleración angular hacia la dirección que nosotros queramos. De esta forma podemos nosotros encontrar una relación directa entre la masa y la distancia con respecto al eje de rotación y la resistencia que tiene esto a ser acelerado angularmente. Por supuesto, a tener una aceleración lineal, pues dependerá directamente de la masa, pero en este caso también depende de la distancia con respecto al eje de rotación.